pero primero voy a conversar yo con Anderson Boscan, que me atiende desde su lugar de trabajo, así que no lo he dejado ni pararse del escritorio a mi amigo Anderson, a quien voy a poner en pantalla de forma inmediata para conversar con él. Querido Anderson, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en la contra nuevamente. Hermano, y la primera pregunta, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está Moni? ¿Cómo están las niñas? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo va, Fernando, querido? Gracias por la invitación. Siempre es un verdadero gusto poder compartir con ustedes un ratito en este espacio. La Moni, bien, desayunando maduritos fritos para darme envidia, que Bueno. literalmente hoy no me he parado ni a comer todavía, pero ya habrá tiempo. Deben saber a gloria los maduritos a la distancia, hermano. Sabes que cocinamos mucha comida ecuatoriana. Yo no soy gran fan de la gastronomía ecuatoriana en general, pero a mí la distancia me ha traído la melancolía y la melancolía entra por la boca. Cierto es, cierto es. Querido Anderson, leíamos la carta de la fiscal, tratábamos de... Sí, te escuché. De analizar también ayer con Efren Guerrero y con Mónica Luzárraga cuáles son las perspectivas que queda también para la institución de la Fiscalía General del Estado, tan cargada de política en estos últimos 6 años de presencia de Diana Salazar. Y lo primero que te quería, o desde donde quería hacer la patada inicial, es en tu evaluación general de Diana Salazar. Algo te escuché ayer, algo te escuché hoy también en tu programa, pero tu evaluación general de la gestión de Diana Salazar ya luego de 6 años y 42 días. A ver, desapasionadamente, que es el trabajo que me he propuesto hacer, es decir, más allá de las filias, de las fobias que suelen contaminar este tipo de análisis, yo creo que Salazar es sin duda una de las 3 figuras en política más influyentes de los últimos años en el Ecuador. No puede ser influyente para bien o para mal, pero influyente ha resultado. Es increíble cómo escaló de la nada a ese estándar de privilegio, de poder definir el futuro y el destino de los ecuatorianos sin más. Su legado creo que está enraizado alrededor del correísmo, ¿no? Que es su némesis necesaria. Ella no existe sin el correísmo, de tal forma que no existe Batman sin Joker. Ella necesita de un guasón y escogió como guasón a un movimiento que representa a 4 millones de votantes. Es una apuesta riesgosa, ha escogido como guasón a una fuerza política importante. Si ella hubiera trascendido más allá del RC, este análisis sería distinto. Es decir, ella se encerró dentro de los límites de su combate con la Revolución Ciudadana. Primero, en un momento en el que el país necesitaba desfogar el cabreo de haber tenido a un Galo Chiriboga que evitó la confrontación política y por lo tanto hubo aquí 10 años en los que no se investigó a los políticos. Cuando Diana entra supuestamente a romper ese pacto en el que la justicia no toca a los políticos y los políticos hacen y dejan pasar. Y Diana arranca eso con la sentencia contra Rafael Correa y luego las sucesivas sentencias contra Jorge Glass y para de contar. Luego Diana agarra el sentido por la maña de la fiscalía secuestrando a los políticos. Se da cuenta que es mucho más poderosa con un asambleísta que un ministro y empieza a secuestrar políticos. La secuestra a María Paula con 2 investigaciones, desde homicidio hasta reparto de hospitales. Secuestra o intenta secuestrar al Partido Social Cristiano abriendo investigaciones alrededor de Carlos Luis Morales, de Cintia Viteri. Llega a JJ Franco cerca de Jaime Nebot para intentar secuestrarlo. Intenta secuestrar a Guillermo Lazo, finalmente lo logra, primero archivando una causa, luego abriendo otras. Empieza a jugar alrededor de esto, secuestra Moreno con papers. Cuando hablas de secuestro, ya hay un propósito político detrás, más allá del propósito secuestra judicial que la coloca ahí, ¿no? Persigamos a Jorge Glass o dame la cabeza de Jorge. Ella cuando iba detrás del correísmo iba a meter los presos. Cuando iba detrás de los demás, no iba a meterlos presos, iba a obligarlos a sentarse a la mesa, ¿no? Ella fue mucho de voy a abrir investigaciones para sentarlos a la mesa. Y los sentaba a la mesa, tenía algunos interlocutores, unos más formales, otros más informales, unos más presentables, otros más impresentables, y sentaba a la mesa a la gente para llegar a algún tipo de acuerdo. Así dominó su influencia política. Y ese es su gran legado negativo, Fernando, y con eso concluye la parte del análisis, es una fiscal que dejó de ser fiscal hace muchos años para dedicarse a
tirarse piedra entre los políticos. Fue el Oye, y perro de eso sabueso y de determina, ataque de la clase política. estos secuestros, digamos, que tú mencionas, es lo que determina que al final ella hubiera estado muy protegida tanto jurídicamente como mediáticamente durante este camino. Es decir, que Sí, nadie sí, hubiera sí. permitido que se investigue o se audite su gestión. Sí y no. A ver, ahí hay dos cosas. Por un lado, el interés de los secuestros o los secuestrados que se dejaron secuestrar, o quienes no se dejaron también. Hubo gente a la que secuestró. Hubo el dueño de un canal de televisión, dueño entre comillas, al que Diana lo agarró con los pantalones abajo, penalmente hablando, y ya está, el canal se rindió. Hubo en la política mucha gente que transó y pactó con ella para evitar que siguiera escalando en sus investigaciones. Es decir, que cuando había agarrado a un miembro del partido y le tenía el teléfono, no fuera contra otros miembros del partido. Eso está claro. Pero hubo otros que lo hicieron por simple fanaticada religiosa, por aquella psicopatología que afecta a muchos de los políticos y periodistas del Ecuador, de Diana ha peleado contra mi enemigo, por lo tanto yo no puedo criticar nada de Diana, tengo que blindar a Diana, Diana es Santa Diana. Sí, sí. Dicho eso, Anderson, el avance de los casos, ¿por qué estaba determinado? Es decir, si yo ya tengo secuestrado al presidente de la República, por ponerte un ejemplo en este último caso de Flopec que se ha archivado Sí. recientemente, qué necesidad tengo de llevar adelante el caso si ya lo tengo en el bolsillo, ya mi propósito está cumplido? En el caso de Guillermo Lazo estamos hablando específicamente. Estamos hablando claro, de los dos casos que ustedes investigaron, ¿no? El primero, la corrupción en las Ya, empresas públicas que deriva en con, León de Troya. con Diana hubo un momento. En el caso del Gran Padrino, cuando nosotros empezamos la investigación del Gran Padrino, hubo mucha colaboración off the record entre la posta y la fiscalía. Es decir, les hicimos saber mucha más información de la que incluso llegamos a publicar. Hubo cosas en las que Diana no quiso meterse, como la pedofilia, eh, que hará en su fuero interno porque no lo hizo y tal, y la que solo se podía llegar a través de la justicia, porque el periodismo era incapaz de entrar eh, por sus propios métodos en aquello. Pero hay cosas en las que Diana quiso apurar investigaciones por dos elementos. Primero, había una relación de bronca entre ella y Guillermo, porque ella sostenía que, mira, ya había tenido relación antes con Moreno, ¿no? Y Moreno, pese a ser para muchos un tonto y un bobo y un tal por cual, Moreno es un tipo inteligentísimo, es vivísimo el presidente Moreno, es un tipo que sabe jugar la política porque se gana a todo el mundo con buenos modales. Y a Diana se la ganaba pues respetándola, diciéndole usted es la señora fiscal, no le imponía, no le daba órdenes, la convencía de un proyecto y de una agenda. Cuando llega Guillermo y Guillermo le empieza a tratar literalmente como empleada doméstica y le empieza a dar órdenes en tonos poco amables, ella crea resistencia hacia Guillermo y también había un discurso público de que fue que solo va contra el correísmo. Entonces ella, en el mismo periodo de tiempo que se da esta crítica, abre investigaciones contra el expresidente Moreno y contra el presidente en funciones Guillermo Lazo, y con eso calma las aguas, a sabiendas de que nunca va a llegar a fin esas investigaciones. Ella abrió todas las investigaciones que abrió a sabiendas de que no iba nunca a meter en realidad la mano. Era una forma de calmar al avispero, tanto así que ambas investigaciones o todas estas que mencionamos contra Moreno y contra Lazo las deja cerradas antes de irse. Ni siquiera deja el peligro de que no vaya a ser que Tainga después se anime a investigarla y incumple el pacto. Ahora, esta prórroga de 42 días a mí me resulta peculiar. Es decir, si igual ibas a dejar a tu Inga, ¿por qué prorrogarte? ¿Por qué autoprorrogarte por únicamente 42 días? Tiene que ver con su deseo de dejar cerrado esto y su temor a que Toainga luego lo reavive. No se quedó específicamente por cumplirle a Lazo, no se quedó. Yo creo que se queda específicamente por las elecciones. Es decir, su periodo culminaba el 8, ya para el 8 ella era nadie,
O sea, ya la gente no sigue estas cosas, pero si la gente se conectaba a ver la audiencia en la que estuvo ayer la fiscal general, que fue su última audiencia como fiscal general, levantó la mano y el juez no le dio la palabra 3 horas. No había un juez que le haya faltado el respeto hacia la fiscal general hace mucho tiempo, y eso es una ley del servicio público. Los presidentes que ya no se reeligen en sus últimos 3 meses no Claro, mandan, pero ni a su edecán. sí. Nadie les copia. Y ya Diana necesitaba mandar el mensaje de yo estoy fuerte, me voy a quedar, para que le copiaran en las últimas semanas de la campaña, que es cuando ella intentó, con el caso Ligados, meterle mano y dar su última contribución en la campaña presidencial. Es exclusivamente un cálculo político. Diana no quería estar, yo lo vengo diciendo hace varios meses, no quiere estar ahí en el poder, no quiere estar ahí en la fiscalía, está mamada de estar ahí, no tiene una buena vida, no tiene amigos, no tiene aliados, está empleada del presidente Noboa, no le gusta ser empleada del presidente Noboa, le tiene bronca al presidente Noboa. Ella quiso agarrarlo a Noboa, pero Noboa la agarró a ella primero. Mm. Y bueno, no se sentía cómoda en esa situación, se quería retirar, se quería ir del país y bueno, ha encontrado esta forma rara de prorrogarse y luego de 40 días, chapeta. Y lo que te escuchaba ayer hablar, ¿no? Y viendo todo este escenario donde dinero puede comprar muchas cosas, hablaba de algunos errores, digamos, en la gestión de la propia fiscal, pero hay algo que yo no sé si lo escuché o lo leí en alguno de los comentarios. Hay algo que sí no te escuché decir, y es dentro de las críticas que le haces a Diana Salazar, no está la crítica mayor que se le hace, que es el haber forjado pruebas para llevar a sentencia este tipo de casos. ¿Cómo evalúas tú este tipo de denuncias contra Diana Salazar y qué peso tienen al final en la realidad, ya sentados en la realidad jurídica de los casos? Lo he contado hoy cuando trataba de hacer un análisis alejado de las pasiones. Lo que pasa es que cuando uno hace esas acusaciones, claro, es muy fácil, si yo soy un defensor de la fiscal, decir, a ver, dame una prueba forjada. Todos sabemos que hay cosas que no respetaron la cadena de custodia. Lo he dicho muchas veces. El teléfono de Verduga. No tengo relación con Augusto, no es mi amigo, no le conozco de nada, no lo he visto nunca en persona. Ese teléfono lo abrieron fuera de cadena de custodia. Lo van a meter y le van a joder la vida a Verduga. Y es un caso político, un caso forjado. ¿En serio yo tengo que explicarle a alguien que ese fue un caso político y forjado? No. ¿Puedo probarlo? No. Legalmente habrá un parte y el teniente coronel de la Concha de la Lora habrá dicho que él recibió el encargo por informe tal y entonces pasó muchas horas abriendo este teléfono. No, así no se maneja esto. O sea, el teléfono de Norero lo vio primero la embajada, después lo vio la fiscalía. ¿Invalida eso el esfuerzo que hizo la fiscalía por el caso Metástasis? Me parece que no, aunque legalmente sí. Aunque legalmente, si alguien pudiera probar que se rompió la cadena de custodia, no hay caso. Pero la verdad es que en un país como el Ecuador, donde la fiscal no confía en la policía ni en los policías que trabajan con ella, donde se les filtra el teléfono de Villavicencio, donde a los militares se les filtra información y terminan matando a 11 militares, hay muchas cosas que se hacen en el lado opaco de la ley sin que necesariamente lo hagan con la intención de romperla. Ok, y en el caso, por ejemplo, del cuaderno de Pamela Martínez, que sí queda en actas, por ejemplo, que no se permitió el peritaje. A ver, nos reímos todos en su momento. Yo me reí muchísimo de la tinta fresca del cuaderno de Pamela, pero nuevamente a Correa no lo condenan por lo que hizo, lo condenan porque había un calendario electoral y Correa podía inscribirse a las elecciones. El que lo dice hoy y no lo dijo ayer pues, es retardado, pero yo lo dije esa semana diciendo, oigan, cuidado, esa semana en la que le venía la condena a Rafael, yo me acuerdo haber hecho mi programa, estaba en el Hilton Colón de Guayaquil, desde donde transmitían esos días, y dije, oye, este juicio lo están haciendo porque no quieren que se inscriba Rafael. Gánenle las urnas, que es como yo creo que se tiene que enterrar el correísmo. Y ya está es más que público que no simpatizo con el correísmo, no le he votado nunca, no le votaré nunca, pero yo creo que se le tiene que ganar en las urnas, no usando a la fiscal general como perro de ataque.
Oye, y dicho eso, y pasándonos, y regresamos luego al caso, al tema de la fiscal, pero pasándonos al pleno legislativo, ¿cómo estás evaluando esta negación de la palabra y de la participación de quienes ocupan casi la mitad del pleno? ¿No? Mira, yo lo hablaba con mi equipo el otro día. Mi equipo son todos jovencitos, millennials. Entonces me dicen, claro, que esto es injusto. Y le digo, claro, esto es volver a 2013. O sea, los que cubrimos la asamblea un poquito más de tiempo y recordamos al Agavio, recordamos al Corcho, cuando el correísmo tuvo la fuerza de los votos, no le importó nunca la fuerza de la razón. Y entonces gobernaron como si fueran a ser poder para siempre. Hicieron la ley y la constitución como si fueran a ser poder para siempre. Y no se dieron cuenta que algún día el poder se agota y te toca hacer oposición. Y entonces Lo hoy están conversamos, sentados en sí. la oposición con la cara de, madre mía, me está haciendo lo que la Gaby le hizo a Claire Jiménez. Sabes que no le dio la palabra en toda la legislatura. Y Claudio Jiménez se mataba pidiéndola y Gaby se le cagaba de risa. Bueno, ahora se le cagan de risa a ellos. ¿Está bien? No, no está bien. Está mal. Estuvo mal antes, está mal ahora. Lo que también está mal es quejarse hoy y haberlo aplaudido ayer. O haberse quejado ayer y aplaudirlo hoy. Ahora, esto que me propones se está replicando en el proyecto de ley que está enviando el presidente. Es decir, lo conversaba también con Efraín Guerrero ayer y decíamos, mira, hay que legislar con la idea de que luego viene el cuco, hay que legislar con la idea de que luego viene el que está en la acera del frente Sí. y utilizará las mismas herramientas seguramente si las constituiste para perseguirlos a ellos, ahora para perseguirte a ti. Es lo que se está intentando con este proyecto de ley. A ver, yo creo que el presidente tiene dos motivos para presentar ese proyecto de ley, tres motivos. El primero es eh, luchar contra el crimen organizado. Lo pongo como motivo uno. Yo creo que sinceramente el presidente, sea Noboa, o hubiera sido Luisa, o cualquiera que se sienta ahí, no tiene que ser un genio para decir, a ver, mi gran problema es que el Estado está tomado por el crimen organizado, tengo que hacer algo distinto, porque lo que he estado haciendo no funciona. Entonces creo que parten del principio de, tengo un problema y quiero solucionarlo. Luego tenemos diferentes visiones en cómo queremos solucionar ese problema. Unos somos más radicales y otros más moderados. La segunda visión que tiene el presidente es voy a aprovechar para ganar más poder del que podría tener a raíz de esta excusa. Como nadie se puede oponer a enfrentarse a los narcos, yo voy a meter allí y a colar cosas que me den un poder extraordinario. Es decir, que me convierta en una especie de presidente, juez, legislador. Porque el presidente es presidente y legislador y además va a ser presidente, legislador y semifiscal, semijuez con este bloque de seguridad. Y una tercera motivación que es si a él le llega a fracasar el plan, él ya va a tener una excusa para la inseguridad. Es decir, si la Asamblea le dice que no, si la Corte Constitucional le dice que no, él va a poder restregar cada muerto a los políticos, a los jueces y decirles, oigan, yo iba a pelear contra el narco, pero ustedes no me han dejado. Entonces Oye, pero con eso los seguimos pone... hablando. Sí, sí, disculpa. Tranquilo. Continúa. Te digo, con eso los pone a los políticos y a los jueces contra las cuerdas. Creo que es la triple motivación. Ahora, lo que tú planteas de hay que legislar pensando que mañana viene el cuco, yo contaba ayer la historia, y muy breve, de Sejano en la República Romana, año 28 después de Cristo, el tipo se comió a medio senado romano a punta de una ley que se llamaba las Mayestias, que lo que hacía era recoger rumores y llevarte sin juicio a ser decapitado, asesinado, y te incautaban tus bienes y se los quedaba Sejano y se enriquecieron pretor. Y lo hacía supuestamente para cuidar al emperador. La Fuera participación de dos a Tiberio. testigos, la participación de dos testigos creo que era necesaria y nada más para Ni la condena. siquiera, ni siquiera, solamente con el susurro, decía la Mayestias, con el susurro, que era con el rumor, con el testimonio se te podía condenar sin juicio, de forma expedita. Y se eras borrado de la historia de Roma. Bueno, luego con la misma ley y con un testimonio en contra, el propio Sejano fue condenado a muerte usando la misma ley, sin derecho a juicio ni a defensa. Lo condenaron, lo asesinaron, le quitaron sus bienes y lo borraron de la historia de Roma. Entonces, hay gente que se olvida que algún día le va a tocar
cercejano, que algún día con la misma ley que ha creado lo van a perseguir. Como le ha tocado al correísmo con el Código Orgánico Integral Penal, como le tocó al correísmo cuando nombró jueces a dedo en la Corte Nacional de Justicia, y no se dio cuenta que esos jueces que le eran perros fieles cuando ellos fueron gobierno, iban a ser perros fieles del siguiente gobierno. Y cuando el siguiente gobierno cambió de bandera, los condenaron. Claro, porque son perros fieles del poder y no de quien los tenta. Quiero regresar entonces a este juego de relatos, ¿no? Decíamos, Noboa está bastante reposado sobre este juego de relatos y quiero ahí establecer la conexión con esta lavada de cara de Guillermo Lasso en los últimos días. ¿Existe un juego de intereses para colocar esto a la cabeza de los titulares? Hey, Lasso ha sido declarado inocente, se ha archivado su causa. Sí, el presidente Lasso está en una campaña por un lavado de cara. No quiero decir que está acostumbrado a los lavados, pero se nota que se siente cómodo en esa posición. Y creo que lo hace con una intención política de la cual su equipo se ríe, pero él no. Y es que él quiere volver a estar en política electoral. Le dijo a algunos que si había constituyente, él se lanzaría para presidir esa constituyente. Sí. A otros les ha dicho, en cambio, que él quisiera ser alcalde de la ciudad de Guayaquil. Y bueno, y él está buscando. Yo creo que tiene derechos. Es un señor que tiene mucha plata, que fue un fracaso como presidente, lo vomitaron de la política, se quedó sin partido, pero tiene plata suficiente para comprarse otro partido y para seguir teniendo militantes. Tiene derecho a intentar ser militante. Lo que no tiene derecho es a ver la cara de cojudo al resto. O sea, está bien que él se vea la cara de cojudo a sí mismo y se engañe y crea que puede llegar a una posición de poder vía voto ciudadano. Pero no está bien verle la cara de cojudo al resto y creer que porque tuviste la suerte de tener una fiscal que pactó contigo impunidad, significa que eres inocente. La impunidad no es lo mismo que la inocencia. Oye, ¿y cómo deja este archivo, por ejemplo, la situación jurídica de Luque Lecaro, tú que conoces a profundidad los casos en que está involucrado y la posibilidad de una extradición? No. Eso, vamos, son 2 años que a Luque se le ha dado vacaciones. Es muy raro, la defensa de Luque en Argentina es muy cara, ¿eh? Es un despacho de abogados muy, muy costoso. Luque no tenía tanta plata. No sé de dónde mágicamente salió la plata para pagarle la defensa en la Argentina. Es un despacho harto conocido de Buenos Aires. Y claro, quedó siempre la sospecha de que Luque tenía detrás a una persona con suficientes recursos económicos, tal vez con un banco que le auspiciaba y le patrocinaba la defensa para evitar que lo trajeran al Ecuador, porque si lo traían al Ecuador y a Luque, un fiscal de verdad, lo llevaba delante de un juez de verdad y lo metían en la cárcel de verdad, Luque tarda 25 segundos en contar la historia. Es más, hay que torturarlo, pero para que se calle, porque Luque lo que tiene es unas ganas tremendas de hablar para salvarse. Claro, no es que tuvo muchas ganas de que lo traigan del cogote o de hacer la demanda de venir del cogote, ¿no? Ni le conviene a Diana, ni le conviene a Lasso, ni le conviene a nadie. Y el resto de involucrados en esta trama que fueron apareciendo, por ejemplo, Cortázar o Naim Mazú. Lo mismo. Han hecho es una pantomima donde la policía ecuatoriana, en coordinación con las policías de cada país, hace estas detenciones, pero resultados, ya te digo, o sea, son 2 años. Tú has visto casos de Dalton Narváez, que lo cogen en el mismo lugar que cogieron a Cortázar, en Panamá, y a las 4 horas Narváez estaba esposado en el avión. Salcedo a las 16 horas esposado en el avión. Cortázar creo que son 3 meses ya. Sí. Bueno, va a seguir ahí. Sí. Oye, hablemos entonces de la gestión de la fiscal en estos casos, porque en algún momento llega a unificar los dos casos, ¿no? El caso de ustedes bautizaron un gran padrino, sí, luego trasladado a León de Troya, y el caso Encuentro, que es el de corrupción en empresas públicas. Sí. ¿Existe en algún momento una vinculación directa entre estos casos, entre las organizaciones, entre las cabezas y las partes altas de la pirámide en estos casos? Es decir, ¿eran relacionables, eran casables, eran unificables?
El caso Gran Padrino es una estructura de corrupción de las empresas públicas donde los funcionarios del gobierno de Lazo se empiezan a chupar la plata pública. Y se la empiezan a chupar a través de una estructura que termina en un señor llamado Danilo Carrera Druet. El caso León de Troya, por cuerdas separado, el caso Gran Padrino, investigación 100% periodística. El caso León de Troya, investigación 100% policial, luego contado periodísticamente por nosotros, es una estructura de narcotráfico donde la mafia albanesa inunda Europa con droga a través de los contactos que ha logrado colocar en el Estado ecuatoriano gracias a un señor llamado Rubén Cherres, que tiene esa posición de poder gracias a un señor llamado Danilo Carrera Druet. Es decir, ambos casos, el de la corrupción y el del narcotráfico, terminan en una punta llamada Danilo Carrera Druet. La única pregunta que falta por responder es cómo el señor Danilo Carrera Druet lograba o prebendas para los narcos o prebendas para los corruptos si no era un funcionario público, si no tenía capacidad de mandar en el Estado, por eso su cuñado es el presidente de la República. ¿Cómo así? No se lo investigó nunca Guillermo Lasso. Son preguntas que Diana no podría responder. Oye, aquí hay algo que realmente viene más de mi curiosidad y de las conversaciones que uno tiene en Guayaquil, ¿no? Algún rato almuerzas con amigos, conversas, te reúnes con gente. Y existe una idea bastante establecida a cierto nivel en Guayaquil, a cierto nivel quiero decir socioeconómico, si se puede, que es que ¿para qué a los 80 años un empresario como Danilo Carrera se va a ver involucrado en este tipo de cosas? Y mucha gente pasa de acusarlo, de señalarlo justamente por eso. Incluso llegan a reconocerle otros vicios o a señalarlo por otros vicios también conocidos en Guayaquil, pero no exactamente, que tú acabas de mencionarlo tangencialmente hace un rato, algunas fiestas en algunos barcos, etcétera, otros vicios conocidos. Pero el asunto es, no se lo llega a señalar por el interés de construir una estructura mafiosa al interior del Estado, pues dice, bueno, este empresario millonario a los 80 años, ¿por qué habría de decidirse por eso? Claro, ahí hay dos cosas, ¿no? Tres tal vez. La primera es que la gente no concibe que un rico robe. O sea, para la gente el que tiene plata ya tiene suficiente, entonces hay un mito establecido que está probado, que es falso en el Ecuador, de que los ricos no roban, de que solamente roban los pobres. Bueno, hay gente que robó toda su vida y robando se hizo rica. Entonces, una vez que llega a ser rica, no hace más que seguir robando. La diferencia es a quién le roba. Antes le robaban los clientes de una institución privada y después le robas a los clientes de una institución pública, a los usuarios de una institución pública. La segunda perspectiva que lleva a esa opinión generalizada, especialmente en Guayaquil, no tanto así en Quito, es el afecto, ¿no? O sea, normalmente esta gente que tiene esta opinión es gente que lo conoce a Danilo, que va al tenis club, que ha estado en el Banker Club. Entonces no quieren reconocer que tiene una foto con un tipo que está fotografiando un informe antinarcóticos con narcotraficantes, como Rubén Cherres. Te da un poco de vergüenza. Oh, me sentaba en la misma mesa que el narco. O sea, a lo mejor el narco es padrina de la sobrina, el narco es padrino de... no sabes, o sea, no quieres tener relación con ese mundo. Es un poco... O luego de un partido de tenis me aprobó el crédito para la compra de mi casa, ¿no? Claro. Qué sé yo, claro. Y la tercera visión que bifurca la posibilidad de ver la historia completa alrededor de Carrera y la estructura de corrupción y la estructura de la mafia albanesa, tiene que ver con algo de decoro que tuvimos nosotros en la exposición de los hechos. Es decir, a la gente es difícil explicarle que no todo tiene que ver con el dinero. Voy a decir las cosas de forma anecdótica. Imaginen ustedes un señor que de viejo se hace cocainómano y que no tiene en su círculo cocainómanos. Solo tiene uno, que además de cocainómano es narco. Y el amigo le provee la merca y le provee las niñas, que son prepagos, algunas mayores y otras menores de edad. Y como el amigo es el que le provee cosas que él puede pagar con el dinero, pero no tiene dónde conseguir ni cómo conseguir, bueno, al amigo él le hace favores. Yo no sé si él sabía o no, este señor del que estoy hablando, que esos favores iban a terminar en manos del narcotráfico.
Pero lo cierto es que esos favores terminaron en manos del narcotráfico. Okay. Yo no sé si este señor del que estoy hablando, en este ejemplo ficticio, alejado de la realidad, que no tiene nada que ver, por supuesto, con don No, Danilo no. Carrera Druet, eh, terminó sirviendo a la mafia albanesa de forma voluntaria o involuntaria. Es decir, no sé si él enviaba cocaína en barcos o no. Lo que sé es que le sirvió. Claro, claro, que al final el resultado de esto, lo conociera o no lo conociera, termina por beneficiar a esta hipotética persona, que no quiero que salgas a pagar otro $500,000 de este programa. Sí, Sí, son 4 demandas ya. ¿Cómo avanza eso? ¿No? Siguen avanzando las demandas que se tienen. Eso toma para siempre. Estamos litigando en Guayaquil porque de forma mañosa los abogados de Danilo quisieron que litiguemos en Guayaquil. No tengo nada contra Guayaquil, es mi ciudad, la amo, pero todos sabemos que hay tarifas más económicas en Guayaquil que en la capital de la República, donde tiene que darse el juicio. Entonces, estamos litigando en Guayaquil, vamos a seguir litigando allí, le va a dar la razón un juez de primera instancia, seguramente. A lo mejor, si la tarifa es eh, razonable, un juez de segunda instancia, algún día vamos a tener que ir a Corte Nacional. Y en Corte Nacional va a llegar un señor que está preso a decir que lo ha difamado un señor que contó la historia por la que está preso. Y entonces el juicio se va a caer. Oye, hablábamos de Cherres, hablábamos de Luque, de Masú, de Cortázar. Viendo el destino de Cherres, ¿los otros tres están en riesgo o ya ese riesgo pasó? No, que va. Que va. Yo estoy seguro que si Luque pisa el Ecuador, a Luque lo van a querer matar en el avión. Y luego en el camino a la cárcel, y luego, por supuesto, en la cárcel. Y Luque va a tener que pasar hambre porque él sabe con quiénes hizo negocio y de lo que son capaces. Y él sí conoció a Cherry, o sea, él se reunió con Cherry y él sí conoció a Danilo No, no, y él claro. sí conoció toda la estructura. De Entonces, hecho fueron los tres juntos parte de la Federación Ecuatoriana de Tenis, si no me equivoco. En algún sabe momento. perfectamente los alcances. Ese es un tipo que no debe pegar un ojo si algún día viene al Ecuador. Claro, él está confiado en que no va a venir. Yo creo que el presidente, además, quiere que venga y que una de las cosas que más aterra el poder político es la posibilidad de que el nuevo fiscal general responda ya no a Diana, sino al presidente. Porque el presidente tiene en la mira que quienes participaron en la corrupción del gobierno de Lazo pueden servir de ejemplo de cómo va a castigar a la corrupción, ¿no? Le pueden dar esta mirada de hombre que lucha contra la corrupción. Oye, pero los vicios de las empresas públicas, las grandes, ¿no? CNEL, SELEC, Clopec, Petro, CNT, siguen vigentes, ¿no? Sí. Y las microargollas de corrupción que funcionan en cada una de los departamentos, de las unidades de negocio, de las representaciones provinciales, siguen funcionando. Y siguen asesorando a los ministros que están ahí Ahí encargados, que voy. no tienen un carajo. Hay asesores de ministros, o sea, la ministra de Energía, Manzano, tiene un par de asesores, y si yo le contara la hoja de vida a la ministra de dónde vienen, claro, se caen para atrás, porque la ministra no conoce esa rama, yo tampoco, pero yo conozco a gente que sí conoce, y son por lo general esta gente que ha trabajado con la misma argolla. Son los mismos que llevan 30 años ahí pegados, viviendo de Petroecuador y las empresas eléctricas. Claro, claro. ¿Eso no es un arma de doble filo también para Nova? Sí, hombre, es que quiero decir, Es yo decir, no sé si... cuando te estás revistiendo de un manto de pureza que no le sí, reconoces a sí. ningún otro anterior, estás caminando en una cuerda bastante floja. Yo no sé si alguien puede prescindir de esas estructuras a estas alturas. O sea, en un estado como el ecuatoriano, donde la corrupción es sistémica, aplaudida, y donde lo único que puedes aspirar es que si quitas una argolla, mañana entra la otra. Claro, el presidente bien podría fundir esta estructura para a los 3 meses tener una estructura nueva y peor aún propia. O sea, con el peligro de que los que están ahora en la argolla sean los tuyos. Hay una diferencia en los intereses. Es decir, vamos, seguramente, y de hecho se manifestó cuando militarizó la superintendencia de bancos, Lazo tenía un interés directo y real en los bancos. Existe, por ejemplo, un interés de Daniel Noboa en otras áreas,
aduanas, por Todo, ejemplo. todo. El presidente lo va a controlar todo, todo. O sea, de aquí al próximo año, si me vuelves a invitar, el presidente va a controlar por el legislativo, por judicial, Consejo de la Judicatura, Corte a lo, Constitucional. a lo mejor la Corte Constitucional, ¿ah? A lo mejor la Corte Constitucional. O sea, no El tiene presidente va fuerza a... para hacerle freno de este relato en este momento la Corte Constitucional. No, qué va, qué va. La Corte sabe, el llamado constituyente no es... La gente muerde los anzuelos, ¿no? Porque el gobierno mata a los voceros y a los periodistas que le hacen de vocero, entonces te lanzan estas ideas locas y nos tienen como boludos 15 días discutiendo. La verdad es que la constituyente no les conviene porque la pueden perder, porque tiene riesgo, porque a lo mejor no sale nada bueno ahí, porque se demora un año. La constituyente tiene un mensaje muy claro para la Corte Constitucional, es, si estorbas mucho, tenemos forma de dinamitarte. Y dinamitarte es, vamos en una constituyente y anda, pues, hazle control a la constituyente. Claro, claro, claro. Y ya está anunciado, palabra más, palabra menos, es lo que ha dicho Pipo de la Gasca, diciendo, Vamos a, cuidado, sí, ha dicho, vienen, es la última herramienta, una herramienta de última ratio, básicamente. Claro, es eso. cuidado, vienen a decirme que no es constitucional este proyecto, ¿no? Se tiene ya ese relato posado y el nuevo enemigo parece ser la Corte Constitucional, no sé si el nuevo objetivo. Querido Anderson, y para terminar, y de nuevo quiero volver a este pacto, si se puede, mediático, empresarial, para proteger y lavar la cara de Guillermo Lasso. ¿Hay una forma en que eso se rompa o es un esfuerzo de cuerpo ya lo suficientemente sólido? Sobre esto quiero preguntarte algo también que se rumora en Guayaquil, que es sobre cierta agrupación masónica, vamos a decirlo, que reviste a varios de estos personajes. A ver, pero lo primero, sobre la prensa y lo demás, hay medios que están, no están en condiciones de decir la verdad. O sea, esto es duro, pero hay medios para los que es imposible decir lo que piensan. Ecuavisa puede no hacerle campaña de Lazo, no puede, no puede. O sea, está atada de manos, está atada de manos con Lazo, lo siento. Por eso incluso llegó a ser crítica a Noboa cuando Lazo apostó por la RC. Luego tuvieron que recular porque le tenían más miedo a Noboa que a Lazo, pero en fin. ¿Pueden algunos periódicos hacerle frente a Lazo? No pueden, porque hoy viven de lo que Lazo buenamente les depare. Entonces, creo que eso es así, eso ha funcionado así y eso va a seguir siendo así. Los conozco bien, son amigos míos, no tengo nada contra ellos, cada uno viva como quiera vivir, me da exactamente igual. El problema es que la gente no se cree eso, no porque tú saques una portada o periódico diciendo juez declara inocente a Guillermo Lasso, la gente va a creer que Lasso es inocente. O sea, la gente yuca, la gente sabe lo que pasó, la gente sabe que el cuñado está preso, por amor a Dios, y que el cuñado no firmaba contratos, que el que firmaba contratos era el que estaba en el poder. Entonces, el dinero te alcanza para unas cosas, pero no para otras. Te alcanza para la portada del periódico, pero no te alcanza para la conciencia del votante. Sobre los masónicos y los masones, nada, tengo muchos y queridos amigos masones, algunos están en el gobierno. Yo también, y te diría que el rumor viene de esos círculos, si se puede. ¿Sabes qué? Me parecería injusto referirme a los masones porque hay de todo, ¿no? O sea, así como hay Sí. barcelonistas tal por cual, liguistas tal por cual, emelexistas tal por cual, habrá masones tal por cual. Hay unos masones que son corruptos y tapan la corrupción y listo. Además, la calidad de los masones ha venido en franca decadencia, ¿no? O sea, pasar de lo que teníamos hace 5 siglos a algunos nombres por ahí da un poco de espanto. Bien. Bueno, qué gusto conversar contigo, Anderson. De verdad que me agrada mucho poder saludarte, poder mandarte un abrazo y poder tenerte en el espacio. Siempre, Fernando, es un encanto, un gusto y te mando un abrazo. Un inmenso abrazo para ti, para la Moni y para las niñas. Que estés muy bien, hermano. Chau, chau. Bien, conversábamos con Anderson sobre la renuncia de la fiscal, sobre
el escenario político que enmarca también a los involucrados en estos casos relacionados a Guillermo Lasso, que uno a uno han ido archivándose por solicitud de la fiscal mientras se acercaba ya su renuncia, mientras se acercaba ya su última etapa al manejo de la Fiscalía General del Estado.